Dios te bendiga, te damos la bienvenida una vez más aquí a CYB Studio. Esta vez para el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Analizamos el capítulo 12, fue una gran bendición. Está conmigo el hermano Derwin Ayala. Este capítulo 12 encerraba una profundidad extraordinaria. Y creo que este capítulo 13 no va a ser la excepción. Así que esperamos que se gocen de este poderoso análisis de la palabra y que sea de grande bendición para sus vidas. Quiero comenzar en este capítulo hablando de los primeros versos, confirmando algunos de los puntos que tocamos en el capítulo anterior. Capítulo 13, verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Quiero analizar algunas expresiones de gran valor en estos versos que acabamos de tocar. Y es que Jesús entiende el propósito por el que Él ha venido a esta tierra. Fíjate que cada uno de nosotros tiene un propósito para el que Dios nos ha llamado. Hay hombres que Dios llamó al pastorado, hay hombres que Dios llamó a las misiones, hay hombres que Dios llamó al evangelismo, pero cada uno de nosotros es llamado con un propósito. Y una de las cosas que debemos hacer como ministros es conocer o identificar ese propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Inclusive la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Si no aprendemos a conocernos a nosotros mismos, nunca vamos a conocer las virtudes y el potencial que muchas veces cada uno de nosotros encierra. Así que entiendo que una de las cosas que podemos analizar en estos primeros versos es cómo Jesús conocía el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Y lo lindo de todo es que Él iba a hacer todo lo posible, todo su mayor esfuerzo por cumplir con ese propósito. Bien claramente, cuando usted hace las expresiones de gran valor, se entiende que el propósito por el cual Él vino a esta tierra fue cumplido. Lo vimos un poco más tarde, pero bien clara desde un principio, cuando empezó a hacer sus milagros, sus prodigios, por donde caminó, los que le siguieron también fueron bendecidos. De la misma manera, nosotros cuando nos esforzamos y tratamos de dar ese gran ejemplo del Maestro en nuestra conducta, en nuestros valores, de la manera como nos expresamos, cómo tenemos misericordia del prójimo, pero bien claramente sabemos que no podemos ser más misericordiosos que el Señor. Amén. Es curioso porque la palabra del Señor dice que cuando se cumplió el tiempo en el que Jesús había de ser recibido arriba, Él enfocaba su rostro hacia Jerusalén. Y creo que esa expresión de enfocar el rostro hacia Jerusalén estriba cómo Él estaba enfocado 100% en lo que Él representaba en esta tierra. Fíjate que Jesús viene a la tierra y es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el sacrificio que va a ser ofrecido en propiciación por nuestros pecados. Y Él sabía lo que representaba. Y no había nada ni nadie que lo moviera de Él desenfocarse de esa representación que Él tenía. Por lo tanto, creo que es importante cómo cada uno de nosotros como ministros podamos entender que todo nuestro comportamiento, nuestro trato con las personas, lo que hablamos, a quienes aconsejamos, debe estar entrelazado con el propósito de Dios para con nuestra vida. O sea, como ministro del Señor, yo no puedo aconsejar a una persona para que cometa pecado o para que haga algo que realmente deshonra a Dios o para que practique una conducta o haga cosas que realmente violan los principios que yo mismo como ministro predico.
Bendito sea el Señor. Así que entiendo que cuando realmente conocemos el propósito por el que estamos en esta tierra, cada uno de nosotros como ministros, cuando tenemos esa comprensión, podemos hacer una mejor función ministerialmente hablando. Podemos ser luz en medio de las tinieblas, porque a eso nos llamó el Señor, a ser luz en medio de las tinieblas. El Señor nos llamó a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido también. Me llama la atención porque Jesús en esta porción bíblica dice que Dios había puesto en sus manos todas las cosas y él lo sabía. Sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. Así que esto lo que pone en perspectiva es que Jesús tenía sentido de identidad o podemos decir que la identidad de Jesús no dependía de lo que los demás veían. Fíjate que hoy en día podemos analizar y ver que muchos ministerios dependen de lo que los demás ven en ellos. Y personas se sienten importantes cuando de alguna manera son halagadas, cuando de alguna manera son idolatradas muchas veces. Sin embargo, Jesús no dependía de lo que la gente veía o de lo que la gente dijera, sino que él tenía sentido de identidad. Yo creo que cada iglesia, cada ministro, cada pastor, cada evangelista, cada predicador, cada misionero debe tener sentido de identidad. Estás totalmente en lo correcto. La identidad es propia y nosotros mayor ejemplo tenemos del maestro. A ese es el que tenemos que imitar. En 1 Corintios 1:11 dice que sean imitadores de mí como yo lo fui de él. Así dice Pablo, bien claramente lo resalta, empezando ese poderoso capítulo. Y estás en lo correcto y te segundo porque tenemos que tener identidad propia. Nosotros tenemos que procurar los mejores dones, dice la palabra del Señor, y bien claramente uno de los mejores dones que tenemos es el discernimiento. Saber de lo que proviene de Él y lo que no proviene de Él, procurar una unción propia para que Él se pueda seguir glorificando en nosotros. Amén. Creo que el verso que trae esa colación, donde el apóstol Pablo se toma la libertad de poder decir, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Creo que eso nos pone en perspectiva que realmente Pablo, siendo un hombre de Dios, tenía sentido de identidad. Pablo sabía realmente quién lo había llamado, para qué había sido llamado. Creo que uno de los ministerios más atacados, podemos decir que fue el ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo jamás dejó que los ataques, la blasfemia, aún aquellos que trataron de levantarse contra Pablo porque no había sido de los 12 que habían andado con el Señor. En una ocasión Pablo tuvo que hasta defender su posición ministerial y es curioso porque cuando nosotros vemos cosas como esa, decimos, wow, pero un hombre como Pablo que la Biblia dice que su palabra y su predicación no era con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Un hombre que Dios usaba tan poderosamente. Sin embargo, se habían levantado contra su ministerio de una manera terrible y Pablo mismo defiende su posición ministerial, pero no pierde el sentido de identidad. Sabía quién lo había llamado y para qué había sido llamado. Sin embargo, hoy en día vemos muchas personas que no tienen sentido de identidad, que la realidad es que dependen de la gente, de lo que la gente diga, y si la gente no te hace sentir importante, entonces tú no te sientes importante. Sin embargo, Jesús creo que es la prueba perfecta de que aunque mucha gente no le quisieron dar importancia, él jamás dependió de lo que la gente dijera. Inclusive pudimos ver en el capítulo anterior donde él dice que la voz que se oyó del cielo diciendo lo glorifiqué una vez y lo volví a glorificar o lo volveré a glorificar, él dice, esta voz no vino por causa de mí. O sea, en otras palabras, yo no necesito tanta confirmación para saber que Dios está conmigo. Entonces la Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada uno de nosotros debe tener la certeza de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos da sentido de identidad. Vamos a continuar con estos versos. Te voy a pedirle favor que me puedas leer el verso 4 al 7, si
si tu amabilidad te lo permite. Amén, amén, amén. Seguro que sí, pastor. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Me gustaría que nos abundaras un poco en relación a estos versos para luego desatar algunos misterios que podemos encontrar en esos versículos. Comenzaremos analizando la verdadera razón de la cual Jesús le lavó los pies a los discípulos. La mayoría de las enseñanzas en esta referencia se centran en la humildad, número 1, y número 2, el sentido de servicio, que está bien, pero para que realmente ellos pudieran sentir lo que ya Jesús venía preparando para los discípulos, que era un gran ministerio, quienes en un futuro dado conocemos como sus 12 discípulos. Amén. Creo que sí, el sentido ¿verdad? De servicio es bien importante dentro de la enseñanza que podemos encontrar en estos versos, pero quiero desatar también la razón principal de esta enseñanza, que son los misterios que muchas veces o que tal vez ellos no comprendieron a simple vista. Fíjate que Jesús le deja saber a ellos que hay cosas que ellos no van a entender al momento dentro de lo que está sucediendo en ese escenario donde estaban los discípulos juntamente con Jesús, y Jesús decide lavarle los pies. Y quiero comenzar analizando lo que representa la expresión los pies. Fíjate que cuando hablamos de los pies hablamos en referencia a lo que es trayectoria, a lo que es camino, a lo que tal vez es vivencia. La palabra misma nos enseña con qué limpiará el joven su camino, dice con guardar su palabra. Entonces podemos darnos cuenta que la palabra realmente es lo que puede cambiar la trayectoria de una persona. Como bien hemos hablado antes, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que solamente la palabra puede cambiar la trayectoria de una persona, el camino que lleva una persona. Entonces, me llama la atención porque cuando Jesús le dice a los discípulos, va a lavar los pies de los discípulos, lo que Jesús le está dando a ellos es un ejemplo o una referencia de lo que Jesús va a hacer en la cruz del Calvario, de que Jesús va a entregar su vida para limpiar su camino, para borrar o quitar su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es lindo porque cuando Pedro le dice a Jesús, tú no me vas a lavar los pies, él dice: muchachos, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Y es que algo que tenemos que entender es que fuera de Jesucristo no hay salvación. Amén. Jesús es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Esto lo hemos dicho un sinnúmero de veces en esta serie. Y creo que vamos a terminar esta serie y no vamos a poder dejar de repetir esas palabras en cada capítulo, porque creo que la esencia de los evangelios precisamente es que Jesús vino a morir en la cruz y que fuera de él no hay salvación. Él es el sacrificio perfecto. Entonces es interesante porque Jesús le dice a Pedro: si yo no te limpio, no hay salvación. Entonces esto nos enseña cómo no podemos poner intermediarios. Solamente Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. No es María, no es Pedro, no es Lázaro, no es Juan, es Jesucristo, hombre. Jesús, solamente él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Bien claramente en el libro de Timoteo lo resalta y dice que Él es nuestro único mediador. Si no es a través de Él, no llegaremos al Padre. Bien claramente dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora vemos la palabra de Dios cómo va limpiando los pies de los discípulos en representación al camino, a la trayectoria a la cual
estaban destinados así. Amén, amén. Es interesante, ¿verdad? Porque creo que no existe un hombre, y la Biblia lo resalta, que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces es importante porque necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo. Necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro pecado no va a ser limpio. Entonces, creo que es la esencia de lo que Él intenta transmitirle a los discípulos, e inclusive en el verso 9 al verso 11 continúa relatando este diálogo donde Él le dice a Pedro, Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, ya que Jesús le había dicho, pues si no te lavo no tienes parte. Él dijo, pues lávame completo. Entonces Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces es interesante porque aquí vemos la revelación del misterio de lo que Jesús está hablando. Cuando dice la expresión, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, es una representación. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hablamos de que los pies representan camino, trayectoria. Entonces el hombre tiene que, luego de recibir a Cristo y ser salvo, necesita cuidar su salvación y vivir una vida de acuerdo a la palabra para poder mantener la salvación. En el libro de Apocalipsis, esto lo confirmamos en cada una de las cartas a las iglesias. Hoy en día podemos encontrar enseñanzas extrañas como salvo siempre salvo. Son mentiras satánicas, diabólicas que se han infiltrado dentro de la iglesia tratando de enseñarle a la gente que una vez eres salvo, la salvación no se puede perder. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis hay unos llamados al arrepentimiento, pero también hay unas advertencias de que si no reaccionan al llamado de Dios o al llamado de Cristo, al arrepentimiento, entonces Él va a quitar su candelero de su lugar, lo que estriba y nos enseña que la salvación se pierde. Inclusive son cosas que son innegables, que no las podemos negar. Y hoy en día estamos viendo las características que fueron mencionadas en cada una de las iglesias del Apocalipsis, las estamos viendo latentes hoy en día a flor de piel en muchas de las iglesias que nos rodean en este tiempo de grande apostasía. Así que es necesario que podamos entender cómo Jesús le está diciendo que hay uno que no está limpio, o sea, no todos estaban limpios. Judas había aceptado o había reconocido a Jesús como Mesías, pero su corazón no era recto. Porque el que practica el pecado es del diablo. Y lo que Judas estaba haciendo, robando de la bolsa, le mantenía su corazón entenebrecido. El pecado engendra pecado, así que de un pecado se pasa a otro pecado. Por eso hoy en día vemos personas en la iglesia que están tan atadas, porque hay cosas a las que no quieren renunciar. Y no se dan cuenta que un pecado te lleva a cometer otro pecado y que el pecado engendra pecado y que Dios está llamando a un pueblo que vive en santidad. Así que Judas no estaba limpio porque su corazón no era recto delante de Dios. Entonces esa es la razón por la que Jesús realmente lava los pies de los discípulos y es la razón por la que Jesús explica que no todos estaban limpios, pero le deja saber a Pedro que el que ya está limpio no necesita solamente lavarse los pies, que es la representación de una vida de acuerdo a lo que está plasmado en las Escrituras, en obediencia a la Escritura. Creo que aún esto en el Salmo 51, en el Salmo 51, esto conocemos lo que sucedió con David. Si puede abundar un poquito en referencia a eso para que aquellos que nos están viendo continúen entendiendo y refrescando su mente en que no hay manera en que podamos creer que la salvación no se pierde.
David le clamaba al Señor y le decía que le volviera el gozo de la salvación. Eso quiere decir que el salvo, siempre salvo, queda completamente anulado y confrontado con una verdadera palabra, con un verdadero clamor de misericordia delante del Señor. Sí, que aún podemos ver que aún el gozo de la salvación, que podemos decir, ¿verdad? Que es como esa confianza que sentimos de decir, estoy bien delante de Dios, lo que expone, lo que es un corazón reconocer realmente que se ha pecado y que no está bien, que no se está caminando rectamente delante del Señor. Y eso es un punto muy significativo en esto. Bien claramente dice que un corazón contrito y humillado Jehová nunca despreciará. No podemos pasar por alto el corazón. El corazón. Fíjate cómo es mencionado en cada una de las cosas que vamos mencionando, tenemos que hablar del corazón. Porque la Biblia dice que Dios escudriña la mente y el corazón del hombre, pero dice la Biblia que Él aún conoce las intenciones del corazón. Entonces lo importante que es guardar nuestro corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces es importante que como hombres y mujeres de Dios guardemos realmente nuestro corazón y mantengamos nuestro corazón siempre abierto y sincero para que seamos transparentes con el Señor. Gloria a Dios. También continúa, ¿verdad?, diciendo el verso 12 aquí en este relato. Así que después que Jesús hubo lavado los pies de los discípulos, dice que tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, sabéis lo que os he hecho, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies también los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Así que la enseñanza literal, ya hablamos acerca del misterio que está revelado en esta escritura, pero también vemos la enseñanza literal de este capítulo, donde Jesús también aprovecha el momento para dar un ejemplo de humildad, un ejemplo de sencillez. Así que creo que este sería uno de los mayores éxitos que puede tener cualquier ministerio. Vamos a pedirte de favor que me puedas leer el verso 18 y el 19. No habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Qué lindo es el Señor. Fíjate que una de las intenciones del apóstol, para no perder jamás el contexto original de esta escritura, es mostrar la omnisciencia del Señor. Así que en este punto de la explicación del apóstol, él está dejando saber claro cómo Jesús había anticipado los sucesos, su muerte y cómo iba a ser traicionado aún por uno de los mismos que andaba con él, teniendo aún el conocimiento de quién iba a ser quien lo iba a traicionar, dejando claro que Jesús, o mostrando a flor de piel la omnisciencia del Maestro, de cómo él conocía todas las cosas. Creo que es uno de los atributos que él intenta que los fariseos puedan entender en Jesucristo, para que puedan creer realmente que él era el Mesías prometido. El verso 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a darle un breve resumen a este versículo 20. Dice que esta declaración debe resaltar la autoridad y la representación de recibir un siervo. Ejemplo de esto yo diría que cuando van y tocan tu puerta, cuando te encuentras
los ministerios en las calles que van y te evangelizan y te ofrecen oración o te ofrecen un tratado o te ofrecen de cualquier manera, te tratan de introducir la verdadera, que es la palabra del Señor, la que te confrontará, y nuestro Espíritu Santo, en lo cual fuimos sellados para el día de redención. Sabemos que si rechazas a los evangelios, rechazas a los evangelistas, a los que fuimos proclamados a llevar libertad a los cautivos, por la palabra del Señor, está rechazando al mismo Señor, porque nosotros somos creación de Él. Amén. Creo que esto pone en perspectiva la autoridad también con la que andamos, en representación de quién andamos. O sea, creo que como siervos del Señor, aquellos que nos abren las puertas, es como si se las estuvieran abriendo también al Señor. Y aquellos que nos cierran las puertas, es como si le estuvieran cerrando las puertas al Señor. Pero de igual manera, nosotros también, cuando tenemos la oportunidad de bendecir un ministerio, de ayudar un ministerio, cuando tenemos aún la oportunidad de hospedar hombres y mujeres de Dios en nuestros hogares, hay una bendición que Dios ha prometido, y dice, es como si lo estuvieran haciendo conmigo mismo. Creo que esto le abriría las puertas a una iglesia de mayor hospitalidad. Creo que hoy en día es algo que se ha perdido, la hospitalidad se ha perdido. Hoy en día creo que prefieren pagar el hotel para que los ministerios se hospeden, los hombres y las mujeres de Dios que viajan se hospeden en los hoteles antes de poder tenerlos en las casas, porque se siente que molestan o que estorban o que ocupan un espacio que no deberían ocupar. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista que la Biblia dice que el que desea obispado, uno de los requisitos que debe tener es que sea hospedador. O sea, creo que es una de las características que debe identificar el hombre y la mujer de Dios, es que sea hospedador en su amabilidad, que haya un buen trato a aquellos que Dios ha llamado al ministerio. Porque así como lo hacemos con los hombres, de la misma manera también un día lo van a hacer con nosotros. La Biblia dice que el que siembra, cosecha. Bendito sea Dios. Así que continuamos con este resumen del verso 21 al verso 30. Podemos encontrar donde se habla literalmente de la traición de Judas. Donde Judas iba a estar, ¿verdad?, traicionando a Jesús. Y donde Jesús lo expone, ¿verdad? Que literalmente pues el que mojaba con él o comía de su mismo plato era quien lo iba a estar traicionando. En medio de todo este acontecimiento hay una expresión bien importante, porque luego que Jesús toma, o Judas toma el bocado, dice que Satanás entra en él. Entonces Jesús le dice, date prisa y haz lo que vas a hacer. Pero dice que los discípulos no entendían por qué Jesús hizo esa expresión. Y es importante y significativo, porque Jesús no le estaba hablando a los discípulos en ese momento. Jesús le hablaba a Satanás y le decía, avanza ya en lo que tienes que hacer. En otras palabras, le estaba diciendo a Satanás, tus planes siempre han estado descubiertos delante de mí. O sea, tú a mí nunca me vas a poder sorprender. Creo que desde el principio Satanás ha tratado de levantarse contra la promesa de Dios, aún desde el principio, cuando le dice a Adán que de la simiente de la mujer se levantará uno que se le parará, herirá a la serpiente. Entonces, desde ese momento en adelante, Satanás ha hecho todo su esfuerzo por anular esa promesa. Y creo que en este momento es un momento en el que Jesús le está dejando saber a Satanás, tus planes están descubiertos, y aunque tú lo intentes, jamás podrás lograr que mi palabra deje de cumplirse. En otras palabras, lo que tú vas a hacer, no lo vas a hacer porque tú tienes el poder. Nadie puede quitarme mi vida, sino que yo la pongo y yo mismo la volveré a tomar. Así que creo que cada persona que está al alcance de nuestra voz, a través de este estudio, a través de nuestro canal y a través de la transmisión de CYB Studio, debe entender esta verdad. Debe comprender realmente y literalmente que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros, el cual no se le haya permitido. Así que jamás
el Dios que le servimos podrá ser sorprendido por Satanás. Vamos a continuar con los versos 34 y 35, si pudieras darle lectura. Amén. Un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Creo que cuando miramos este verso, Delwin, o estos versos, nos podríamos preguntar, ¿la iglesia que estamos viendo en este tiempo realmente será una iglesia de discípulos? Porque fíjate lo que dicen estos versos, que os améis unos a otros y que en esto conocerán que son mis discípulos. O sea, cuando nosotros miramos las conductas que se manifiestan hoy en día, realmente estamos viendo discípulos de Jesús. Porque el discípulo hace lo que hace su Señor, lo que hace el maestro. Entonces hoy en día estamos viendo discípulos de hombre, pero no discípulos que están siendo realmente educados conforme a la verdad escritural, que manifiesten el carácter de un hombre que está fundado en la palabra. Creo que esto sería un eco de lo que dijo el apóstol cuando dijo: procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero la expresión importante es que usa bien la palabra. Usarla bien no es solamente predicarla, sino también vivir conforme a lo que ella establece. Y creo que es algo muy importante que podamos analizar en este capítulo, que el amor, la Biblia dice que sea sin fingimiento y que sea notorio en medio del pueblo de Dios. Creo que sería algo que realmente debiera identificar el pueblo de Dios, el hombre y la mujer que verdaderamente ama a Dios y lo ha confesado a Cristo como Salvador. Así que vamos a terminar cerrando este capítulo viendo o entendiendo que el cierre del apóstol habla de la negación de Pedro, como Pedro le dice a Jesús que está dispuesto a ir con él aún hasta la muerte. Sin embargo, Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante ya tú me habrás negado 3 veces. Y aunque no vamos a abundar mucho en base a ese punto, sí es importante poder entender que como siervos del Señor, nosotros debemos confiar en Dios, fortalecernos en Él y muchas veces debemos mostrar lo que somos a través de nuestras conductas. Hoy en día vemos gente que habla mucho, pero hace poco. Entonces creo que una de las cosas que Dios está buscando en el creyente es que seamos hombres de acción y no hombres de palabra. Entonces no estamos hablando mal de Pedro, no estamos diciendo que Pedro no era un hombre que no amaba a Dios. Sabemos que sí, que era un hombre de integridad y que en el momento en el que le dijo a Jesús que estaba dispuesto a ir a la muerte con él, se lo dijo con convicción, pero cualquier ser humano en medio de un momento difícil siente miedo. Muchos pueden caer de la gracia del Señor o tropezarse en el camino. Pero creo que es una enseñanza para que podamos entender que Dios está buscando hombres de acción y no hombres que hablen bonito o hombres que hagan promesas y que al final no las puedan cumplir.